Con el permiso de las diputadas, de los diputados presentes, hemos sostenido en otras veces, en otras ocasiones, que esta función que tiene la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo, de dialogar con otros poderes, de analizar el informe del Poder Ejecutivo a través de la glosa, a través de las comparecencias, es una de las funciones esenciales que nos dan contenido y que le dan vida a esta Cámara de Diputados. Creo que la glosa del informe no puede ser un recetario de lugares comunes ni un catálogo de anécdotas. Movimiento Ciudadano piensa que el problema de fondo en la política exterior de México es, como diría Mario Benedetti, que puede haber victorias tácticas. Nadie le podría regatear al canciller, a Luis Videgaray, su habilidad y su astucia para negociar en espacios concretos de opinión pública y en espacios concretos de decisión política de los Estados Unidos de América, particularmente en lo que tiene que ver con la relación bilateral. Pero lo que no ha tenido el gobierno federal, el gobierno del presidente Peña Nieto, ha sido una estrategia clara en materia de política exterior. Nos ha faltado, por ejemplo, construir una identidad nacional, construir autoridad moral. En el momento en el que Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos, México debió de haber construido desde el día 1 una política migratoria que fuera ejemplo a nivel internacional. Hoy México sigue siendo vergüenza internacional por la forma en que trata a los migrantes de Centroamérica. Hoy los mexicanos tenemos que mirar con vergüenza a los hondureños, a los nicaragüenses, a los guatemaltecos, a los salvadoreños que cruzan este país en condiciones verdaderamente infrahumanas y que además los migrantes centroamericanos que estuvieron en las últimas semanas en territorio nacional aportaron trabajo voluntario para la reconstrucción y para la ayuda a los damnificados y a las víctimas de los sismos que ocurrieron en el sur y en el centro de nuestro país. El mundo no le va a perdonar nunca a esta administración la invitación que se hizo hace un año en su carácter de candidato a la presidencia de los Estados Unidos a Donald Trump. No le va a perdonar nunca a la administración del presidente Peña Nieto haberle dado viabilidad a quien entonces estaba abajo en las encuestas y remaba contracorriente en la contienda presidencial norteamericana. Le dimos trato de jefe de Estado y lo mandamos a Arizona a hablar en la casa del sheriff Arpaio, a hablar de los mexicanos como si fueran seres humanos inferiores a los estadounidenses. Legitimamos el discurso de odio que después hemos intentado combatir por parte de Donald Trump. Hay que reconocer que ha habido gestos de rectificación. No podría ser seria una glosa de política exterior sin hacer referencia a la llamada que una semana después de haber tomado protesta tuvo el presidente de los Estados Unidos con el de México. Creemos en Movimiento Ciudadano que lo que hizo el presidente de la República en esa llamada debe de ser la línea de la relación bilateral. Le dejó en claro no solamente nuestro rechazo al muro, sino que la relación bilateral tenía otros temas en la agenda: la violencia, el flujo de armas y el flujo de dinero que beneficia desde los Estados Unidos a la delincuencia organizada en México. Dejó en claro también que el Tratado de Libre Comercio no podía negociarse de manera unilateral. Y creo que los mensajes que hemos recibido del sector privado, del sector académico y de las diversas expresiones de opinión pública de los Estados Unidos hacia la forma en que México ha negociado el Tratado de Libre Comercio son correctas. Pero ha faltado también ahí un verdadero entendimiento de los problemas. El asunto de los Dreamers, por ejemplo. Los Dreamers no son ciudadanos mexicanos que aspiren a vivir en México y a hacer su vida en México. Plantear
que los vamos a aceptar de regreso y que los vamos a insertar a la normalidad de una nación que dejó de ser la suya por decisión de ellos y de sus familias, es un absurdo y es una irresponsabilidad. 3 días antes de la toma de protesta de Donald Trump, Movimiento Ciudadano presentó una alternativa integral en materia de salud, de educación y de reinserción laboral para los migrantes desplazados o para los deportados mexicanos que tuvieran que regresar a Estados Unidos. Tuvieron que pasar muchos meses para que el presidente atendiera los temas relativos a educación y de una manera muy superficial. Y ahora tuvieron que pasar otra serie de eventos para que atendiera lo que tiene que ver con la reinserción laboral y con los temas relativos a salud. Nosotros le demandamos al PRI, que ha salido del letargo, que ha salido del sueño que dormía, que ahora quiere discutir iniciativas. Gracias a que van en el 3er lugar de las encuestas, el PRI está de vuelta en esta Cámara de Diputados. Le demandamos que también saque de la congeladora la propuesta integral que Movimiento Ciudadano planteó en materia de reinserción en salud, en educación y de reinserción laboral también a los migrantes mexicanos que corren el riesgo de ser deportados. Gracias, presidente.